Hola, muy buenas tardes. Vamos a seguir con la unidad número 3 en este segundo PowerPoint para adentrarnos específicamente en los temas cartográficos. En realidad, primero tenemos que definir lo que es la cartografía, que se define como la ciencia y arte de representar la superficie terrestre de manera plana. La cartografía o la técnica cartográfica es muy antigua y van a observar ustedes que numerosos pueblos de la antigüedad ya lo utilizaban, de manera más rudimentaria, pero se utilizaba. La cartografía debe resolver tres problemas fundamentales acerca de la superficie terrestre. El primer problema es la forma de la Tierra, el segundo es el tamaño de la Tierra y el tercer problema es la cantidad de información que debería representar dentro de una cartografía. El tema de la forma de la Tierra lo va a solucionar a través de lo que se denominan proyecciones cartográficas. El problema del tamaño de la Tierra lo va a dominar a través de lo que se denomina escalas cartográficas. Y finalmente, la gran cantidad de información que se debe representar en una cartografía lo resuelve a través de lo que se denomina símbolos o signos cartográficos. Veamos ahora el primer problema y la primera forma de resolución, que es a través de las proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas en realidad son procedimientos matemáticos para tratar de representar la superficie de la Tierra lo más parecido a la realidad y con la menor cantidad de errores posibles. Hay tres proyecciones que son las más difundidas, no digo que son las únicas, sino que son las tres más conocidas y más utilizadas. La primera que vamos a mencionar es la que se denomina proyección rectangular, cilíndrica o de Mercator. Mercator es el cartógrafo holandés que creó este tipo de proyecciones. ¿Qué característica tiene esta proyección cartográfica? En realidad lo que ideó Mercator es rodear a la esfera de la Tierra hipotéticamente con un cilindro de papel, luego desplegarlo y de esa manera poder representar la superficie de la Tierra. El único inconveniente que tiene esta cartografía, esta proyección cartográfica, es que si bien representa con bastante nitidez y veracidad los bordes continentales y todas las superficies emergidas de la Tierra, hay dos sectores que los deforman, que son las zonas polares, especialmente el Ártico, y la zona polar del Antártico. ¿Cómo me doy cuenta de que esas zonas están deformadas o sobredimensionadas? Si ustedes observan el contorno de la isla de Groenlandia, figura igual o mayor en cuanto al contorno de América del Sur. Y en realidad, Groenlandia solamente tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y América del Sur tiene 18. En el caso de la Antártida, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, aparece como más grande que todo Asia, cuando tiene Asia 44 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, esta cartografía y esta proyección cartográfica, si bien es la más utilizada, la más didáctica, la que aparece en la mayoría de los planisferios, hay que recordar siempre que las zonas polares están sobredimensionadas. La segunda y tercera proyección, una se denomina cónica o de Lambert, cuyo cartógrafo es Lambert justamente, y en este caso la proyección deriva de un cono de papel que rodea hipotéticamente a la esfera terrestre. Es una proyección cartográfica que se utiliza para representar hemisferios, es decir, no toda la superficie terrestre, sino solamente un hemisferio, depende cómo se coloque ese hipotético cono de papel. Y las zonas que va a sobredimensionar van a ser las ecuatoriales. Si ustedes observan, en la zona del Ecuador, ese cono de papel se aleja de lo que es la superficie de la Tierra y entonces no va a respetar la curvatura y las va a sobredimensionar. El resto del hemisferio va a estar representado con mucha veracidad. La proyección cartográfica, que es la más exacta
y conforme a la realidad se llama proyección azimutal. En realidad, el único inconveniente que tiene esta cartografía es que representa superficies pequeñas, es decir, no se puede utilizar para toda la superficie de la Tierra, no se puede hacer una cartografía planisférica, ni tampoco una de un hemisferio. Entonces, va a representar muy exactamente la superficie que va a abarcar, pero esta va a ser de pequeñas dimensiones. Para ello es como si pusiera un espejo o un papel tangente a alguna de las superficies de la Tierra y vamos a encontrar la azimutal polar si ese papel o esa cartografía la coloca sobre el polo, azimutal ecuatorial si la coloca sobre el ecuador o si lo coloca de manera oblicua en latitudes intermedias se va a denominar azimutal oblicua o intermedia. Vamos a las escalas ahora. Las escalas cartográficas en realidad lo que hacen es tomar la realidad y compararla con la representación en el mapa. Vamos a encontrar diferentes tipos de escalas. La escala numérica, la escala gráfica y la escala cromática. La escala numérica, como su nombre lo indica, está representado por una fracción que va a leerse 1 en 500.000. La fracción sería 1 dividido 500.000, pero se lee 1 en 500.000. ¿Qué significa o qué indica esa fracción? La cantidad de veces que ha sido reducida la superficie real para que vaya a colocarse en esa hoja del mapa o del papel. Por ejemplo, 1 centímetro en el mapa equivale a 500.000 centímetros de la superficie real, en el supuesto que la escala sea 500.000. Puede ser 1 millón, 2 millones, 100 millones, 80 millones, o puede ser 1 en 10.000, por ejemplo. Cuanto mayor sea el denominador, es decir, el número que está por debajo de la fracción, más superficie representa y menos detalle indica. Este ejemplo sería el típico de un planisferio, es decir, está reducido muchos millones de veces, aproximadamente unos 80 o 90 millones de veces, pero va a representar a toda la superficie terrestre. Cuanto menor sea el denominador, menor es la superficie que representa, pero tiene mayor cantidad de detalles. Por ejemplo, si uno realiza el plano de la ciudad de Catamarca, quizás sea un plano que esté reducido solamente unas 10.000 veces o unas 20.000 veces, pero voy a notar muchísima cantidad de detalle en la información de esa cartografía. Voy a notar las calles, las edificaciones, las plazas, etc. Hay una fórmula que existe y que se utiliza para calcular la escala numérica de un mapa cuando ese mapa no lo tiene. Y esa fórmula, es la E de escala igual a distancia real dividido la distancia en el mapa. En algún otro ejercicio, después más adelante, nosotros vamos a explicar cómo reemplazo los términos de esta fórmula para poder averiguar cuál es la escala numérica de una cartografía. ¿Qué es la escala gráfica? La escala gráfica es un segmento graduado, que ustedes lo ven aquí abajo, es un segmento dividido en partes iguales, que se utiliza para calcular distancias en línea recta en una cartografía. Y hay diferentes tipos de escala gráfica. Esta que están viendo ustedes acá es la que se denomina escala gráfica simple, que parte de 0 hasta X cantidad de metros o kilómetros, de acuerdo a lo que se esté utilizando. En esta otra diapositiva vamos a aprender a calcular distancias con la escala gráfica. Supongamos que yo tengo dos localidades, dos ciudades, dos cuestiones en la cartografía que necesito medir esa distancia de un punto a otro. Recordamos que va a ser una distancia medida en línea recta. Vamos a apoyar una regla, vamos a poner el 0 en la primera localidad y vamos a ver hacia dónde o hasta dónde se extiende la segunda localidad. Acá en este ejemplo que yo estoy tomando acá serían 5 centímetros. Esta regla después la voy a apoyar en esta escala gráfica que va a estar
dibujada en la cartografía o en el mapa que estamos utilizando. Voy a hacer coincidir el 0 de mi regla con el 0 de la escala gráfica y voy a ver dónde caen los 5 centímetros que había medido entre estas dos localidades. Si esta escala está graduado cada 100 metros, quiere decir que acá en la mitad voy a tener 50, acá voy a tener 25 y acá voy a tener 75. Y los 5 centímetros que yo había medido con mi regla abarca hasta los 50 kilómetros. Por lo tanto, desde este punto hasta este segundo punto hay 50 kilómetros en línea recta. Hay otros tipos de escalas gráficas que se llaman escalas gráficas con talón o talonadas, que tienen mayor cantidad de detalles en uno de los talones, entonces me va a dar, por ejemplo, una mayor exactitud en la medida. Puede estar en kilómetros y metros, o en metros y en menor cantidad en centímetros o en lo que fuera de distancias. La escala gráfica doble tiene dos segmentos graduados que en realidad compara distancias de distintos tipos de sistemas métricos, pueden ser kilómetros y millas. Y después hay una escala gráfica variable que tiene un segmento graduado para cada una de las latitudes y se mide en cada una de esas latitudes. ¿Qué es la escala cromática? La escala cromática es una escala de colores que representa la altura del relieve continental y la altura del relieve sumergido, es decir, de las profundidades. Se llama alturas del relieve ipsobatimétrico, porque aquí con esta palabra nosotros involucramos a los relieves emergidos y los sumergidos. Cada uno de estos colores representa una altura diferente y por lo tanto lo puedo asociar a un tipo de relieve diferente. Por ejemplo, el verde con las llanuras, el amarillo con las mesetas, el marrón oscuro con las cordilleras. El otro elemento que utiliza la cartografía para resolver el problema de la cantidad de fenómenos que tiene que representar es el de los signos cartográficos. Los signos cartográficos son una serie de iconos o de símbolos convencionales o internacionales, es decir, que en todo el mundo se van a utilizar los mismos tipos de símbolos para representar diferentes cuestiones. Pueden ser las capitales, la cantidad de población, una autopista, una ruta, una vía férrea, un puente, etcétera, etcétera. Aquí les dejo para que ustedes recuerden cómo se utilizan las coordenadas geográficas, es decir, cómo se calcula la latitud y la longitud. Yo no me voy a detener mucho en esto porque esto es un tema del nivel medio, pero acá lo tienen explicado como para recordar para aquellas personas que lo tienen un poco olvidado. Entonces vuelvo a repetir. Ustedes deben saber calcular en una cartografía determinada la latitud y la longitud de un punto cualquiera de la superficie terrestre. La clasificación de la cartografía se realiza a través de diferentes tipos. Por ejemplo, por su relevamiento puede ser básica o derivada, es decir, básica cuando está levantada o medida en el lugar y derivada cuando está realizada a partir de otros documentos ya existentes o publicados. Por su área de incumbencia vamos a tener diferentes tamaños de cartografías. Local, cuando es una ciudad o una localidad, regional, nacional, continental, global o planisférica. Por su escala, es referida a la escala numérica. Se denomina plano cuando la escala numérica es menor a 1 en 25.000. Se denomina carta cuando es desde 1 en 25.000 hasta 1 en 500.000. Y lo que es superior a 1 en 500.000 se la denomina mapa. Y después vamos a tener otro tipo de cartografías de acuerdo a la información, de las cuales hay binaria, ordinal, nominal y la más conocida y la más utilizada, que es la temática, cuando está representando un tema en particular. Finalmente, en la última diapositiva van a encontrar ustedes algo que nosotros venimos comentando asiduamente, que es la diferencia entre hacer lectura e interpretación cartográfica. Les dejo también aquí los pasos para seguir y realizar una interpretación cartográfica y recuerden que toda cartografía debe contener un título, una fuente, debe tener el año, debe tener referencias y por supuesto que debe estar colocado allí la fuente de información que utilizaron y si ustedes la han modificado. Espero que les haya servido este PowerPoint y bueno, nos seguimos viendo en la unidad número